investigación literaria, reconocimiento en campo y exploración de subsuelo, cuando se llega ya a la exploración de subsuelo en sí, se habla de procedimientos o actividades que se pueden realizar para obtener datos, ¿ya? Ciertamente, hablar de exploración de subsuelo es un complemento a ciertos datos que ya deberíamos tener, ¿ya? Por ejemplo, ya deberíamos tener la ubicación de planta, ¿ya? La ubicación en planta, el proyecto, o sea, tener ya exactamente las coordenadas, ¿no? Que eso ya es en la etapa 1 de la investigación literaria, conocer las coordenadas de los puntos límite, conocer el proyecto, ya de ser un edificio que tiene tantos pisos, tantos sótanos, tiene tal geometría, está enfocado a parqueos, a departamentos, ¿no? Todo eso en etapas previas, ¿no? Entonces, también en etapas previas, tener el conocimiento de las curvas de nivel, qué tan la forma topográfica en la cual nuestro proyecto se está emplazando, ¿no? ¿No? Podríamos decir que esté en un desnivel, que luego va a ser rellenado, cortado, pensar si hay una propuesta de fundaciones, conocer si al lado de nuestro proyecto existe otras edificaciones, y esas edificaciones, qué tipo de fundaciones tiene. A qué profundidad, si es que han tenido estudios de suelo, problemas en la construcción, todo eso hemos hablado el día sábado, ¿no? Ahora, una vez que se conocen todos esos pormenores, viene la etapa de programar lo que es en sí el estudio geotécnico, la exploración del suelo. Y esto principalmente se programa con perforaciones, ¿ya? Perforaciones a través del suelo para obtener datos, ¿ya? Perforaciones para obtener datos. Les he mostrado el día sábado, nuevamente les vuelvo a mostrar un perfil o un resultado de la exploración del subsuelo. ¿Qué sería este? Donde los SPTs que se hicieron a lo largo de un corte A, son 4, vean, 1, 2, 3, 4 SPTs, 4 SPTs en más o menos unos 150 metros, unos 100 metros, ¿no? Aquí todo este ancho es la avenida del 6 de agosto en su carril que va de este a oeste y en su carril que va de oeste a este. ¿Ya? Entonces esto es como unos 60 metros, y en 60 metros a lo largo de una línea se han hecho 4 SPTs, y estas perforaciones en estos pozos que se han hecho hasta los 40 metros han detectado los perfiles, el tipo de suelo y algunas características de estos suelos en estos pozos, ¿no? Estoy resaltando los cambios de estratos que existen en estos SPTs. Entonces, con esta idea, con la experiencia también de algunas perforaciones que han hecho ya con los pilotes, es que se ha podido dibujar que el primer estrato
Ya el primer estrato después de un relleno de 1 metro o 2 metros que hay, es una arcilla magra que en este perfil tiene esta silueta. No es un estrato totalmente vertical, sino que cumple esa función. Y el segundo estrato tiene más o menos esta forma. Aquí existe una desaparición, ¿ya? Desaparición. O sea, no hay aquí este estrato limo arenoso, entonces aquí hay como un bolsón de solamente limo arenoso, y luego hay una arena limosa, y por debajo, hasta la profundidad que se ha explorado, hay un limo arenoso, ¿ya? Entonces, la exploración del subsuelo trata de ejecutar varios perfiles, varias perforaciones, y combinar los resultados de estas perforaciones para poder comprender cómo es el suelo por debajo de nuestro proyecto, junto con la ubicación del nivel freático que se mide, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de exploración de subsuelo, principalmente estamos hablando que en planta hagamos unas perforaciones, ¿ya? Hagamos unas perforaciones a lo largo de nuestro proyecto, y en perfil estas perforaciones sean unas perforaciones que vayan a lo largo de la profundidad y nos indique qué tipos de suelo existen y demás cosas. ¿Qué cantidad es la que se necesita o con qué frecuencia es la que se necesita estas perforaciones? La idea es tener la mayor cantidad de datos, pero que sea de forma económica. Entonces, muchos autores proponen algunas recomendaciones. Ciertamente no existe una ecuación o una norma que indique que 5 perforaciones es lo habitual. Lo que existe es que, dependiendo de la zona, si es que las condiciones del subsuelo son promedio, ¿ya? A esta situación se la llamaría como una situación promedio, ¿ya? Y es decir, que se mantiene suelos finos, podríamos decir, suelos finos e intercalación de limos arenosos, una situación promedio. Se podría exagerar si es que se considera errática, o si es un solo tipo de suelo, como el de Santa Cruz, un solo tipo de arena, se puede considerar al subsuelo como estas 3 condiciones. Dependiendo de estas 3 condiciones, tomar el criterio de colocar un sondeo cada 300 metros cuadrados en la situación promedio. En la situación de baja calidad, en promedio, una perforación cada 200 metros cuadrados. Y si la condición es alta, 1 cada 600 metros cuadrados. Entonces, depende de la magnitud del proyecto en planta. Si nuestro proyecto es de 20 metros por 20 metros, que es un lote bastante grande, y es un espacio ya considerable, esto sería 400 metros cuadrados, ¿ya? Si fuera una situación promedio, 1 cada 300 metros cuadrados, entonces en esta condición sería programable, recomendable hacer 2 estudios de suelos, 2 perforaciones. Sí, mínimo, ya este es un valor mínimo de ejecución de ensayos. Si podemos hacer más ensayos, es mucho mejor, pero estas son las recomendaciones mínimas, según el criterio de Coduto o de Sowers, ¿ya? ¿Hasta qué profundidad es necesario realizar estos estudios de suelos? Sowers, Simons, o Coduto recomiendan esta ecuación para
una condición de subsuelo promedio, 5 veces la cantidad de número de pisos. Esa es la cantidad de número de pisos a la 0,7 más el nivel de fundación. ¿Ya? Una condición pobre es 6 y una condición buena es 3. Siempre con el criterio de poder abarcar las zonas por debajo del proyecto. Un momento, por favor. Entonces, la idea es que nuestro proyecto va a estar emplazado ya en este perfil, y más o menos un nivel de fundación razonable es 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 2,50 m máximo, ¿no? De nivel de fundación. Por lo tanto, nosotros a partir de esta profundidad debemos conocer las propiedades del suelo para poder aplicar los métodos de cálculo tanto para capacidad última como asentamientos. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones toman en cuenta el nivel de fundación previsto, que usualmente pueden tomarlo como 2 metros, y proyectar una profundidad más de exploración, de tal manera que sea la suficientemente necesaria como para poder calcular asentamientos y capacidad en función de los resultados. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones nos dan una idea de la profundidad mínima recomendable. ¿Ya? Ahora, si fuera posible hacer una exploración a mayor profundidad, si los recursos económicos y los recursos físicos así lo permiten, lo recomendable es que se haga. Mientras mayor cantidad de información tengan en esta etapa, es mucho mejor. ¿Listo? La ubicación de algunos sondeos, dependiendo del número o cantidad de sondeos que se pueda tener. Si es uno, se recomienda en el punto central que sea representativo al lote, o mejor aún, si es que se conoce los datos del proyecto, si se conocen los datos del proyecto en planta, para eso es la investigación literaria, digamos que este sea el proyecto, y el plano arquitectónico muestra la ubicación de las columnas, ¿ya? Entonces, este plano físicamente tiene que emplazarse en el lote o en el proyecto, y nosotros podríamos determinar la ubicación de las columnas más cargadas, ¿ya? En este caso, un criterio es que las columnas centrales son las que mayor carga va a resistir o soportar por el aporte tributario de las áreas, ¿no? Entonces, es una buena práctica hacer coincidir el estudio de suelos o una de las exploraciones del subsuelo con la ubicación de la columna más cargada. ¿Ya? De tal forma de tener el dato preciso de qué tipo de suelo se encuentra en la profundidad, en la columna que mayor carga va a soportar. Y con esos datos, diseñar toda la estructura. Si hay más cantidad, se recomienda tomar estos criterios. 2 a un lado, 1 al otro lado, 2 a otro lado, 1 al otro lado. Si son 4 en las 4 esquinas para poder tener el panorama de todo el proyecto. Estas son cantidades mínimas, profundidades mínimas, y dependen del presupuesto que se tenga para esta situación. La idea es poder explorar el subsuelo a 1.5 o 2 veces el ancho de la fundación prevista. Esto con la idea de poder calcular con estos datos asentamientos. ¿Ya? Imagínense un estudio de suelos, ¿ya? Imagínense un estudio de suelos
donde se haya explorado solamente hasta un poco más abajo del nivel de fundación, ¿ya? Nosotros sabemos que la fundación va a transmitir a suelo de fundación incrementos de esfuerzos, y estos incrementos de esfuerzos se van a traducir físicamente en asentamientos. Por lo tanto, una profundidad muy por debajo, una profundidad pequeña por debajo de la fundación no es adecuada, porque no nos permite a nosotros calcular el tema de asentamientos en esta zona que realmente va a estar afectada por la fundación. Por lo tanto, todas las recomendaciones de esta parte del libro establecen que la perforación tiene que ser al menos la profundidad que se calcula de estas ecuaciones, al menos. Si es mucho mayor, es mejor, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos valores, por ejemplo, Software 072 establece que dependiendo del número de pisos se establezcan estas profundidades de sondeo. No son limitativos, más bien son recomendables cumplir al menos estas profundidades, ¿no? ¿De qué se trata la exploración de subsuelo? Son perforaciones ya de pequeño diámetro que nos permiten sacar muestras del suelo para su posible análisis o poder observar qué tipo de suelo hay en la profundidad. Para esto existen equipos totalmente manuales, cavapostes o taladros helicoidales manuales que nos permiten explorar el subsuelo hasta los 2-3 metros de profundidad, ¿ya? En cambio, existen unos equipos más sofisticados, que sería como un trípode y un motor que nos permite meter una herramienta como una licuadora y va perforando el hueco a través del suelo en un hueco de un diámetro de 3 a 6 pulgadas, ¿no? A 20 centímetros, 10, 15, 20 centímetros, o unos equipos mucho más completos, que además de ser equipos son móviles, están montados en camiones, o tal vez unos equipos exclusivamente para perforaciones, ¿ya? Sea cual sea el equipo utilizado, el fin es el mismo. Saber, conocer cuál es la configuración del suelo por debajo del suelo superficial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de exploración de subsuelo, estamos hablando de perforaciones, que se compensan mucho con el muestreo de suelo, que además permiten obtener muestra de suelo a esas profundidades y poder estimar su configuración general. Vean que en el ejemplo del tren metropolitano, estos 4 sondeos de SPT han sido evaluados con sus respectivas muestras de suelo en sus distintas profundidades. Hay 2 tipos de muestras de suelo que se pueden obtener. Uno que es muestra con pared delgada o tubo Shelby, que es un tubo que tiene una pared delgada de diámetro muy grande, que se utiliza en suelos finos para poder extraer muestras de suelo inalterada. Ya uno puede buscar esto en internet, tubo Shelby. Y puede observar este tubo que tiene una pared delgada, casi 1 milímetro, 2 milímetros de espesor, y que tiene en la parte inferior
una cuchilla afilada, de tal manera que cuando se inserta en el suelo, ¿ya? Uno puede obtener este tipo de muestras de suelo. ¿Ya? No, esta no, tubo Shelby. Este es un tubo Shelby, ¿ya? Donde la muestra de suelo ingresa acá, ¿ya? Es un tubo de gran diámetro, arriba de los 7.5 centímetros, y sirve para obtener muestras de suelo arcilloso que mantengan su estructura, ¿ya? El otro tipo de muestreo es la cuchara bipartita o cuchara de Terzaghi, en el cual el SPT requiere del ingreso de este muestreador. Ese sí es este componente, porque se desarma y se parte en dos, esta cuchara bipartita. Esta cuchara se parte en dos. Se pone uno encima de otro y se coloca la rosca abajo y la rosca arriba para que se mantengan como uno. Al momento de explorar el suelo, entra como uno y luego sale como esto y nos permite observar el tipo de suelo que está en la profundidad. Esta es la cuchara. Hemos obtenido resultados similares. Entonces, quería que voy a mandar los resultados. Si quería saber si la gente que podrían eso, igual no, hablamos con los demás, igual no nos hacemos bien de pagar, porque no va a ser para ellos. Otro asunto es que sí, ya entregar su nota de química, pero yo le quería pedir si por favor podría participar de los ensayos, ¿no? Podría participar. Más que todo porque al momento de redactar en metodología, pues sí, no voy a tener que redactar. Yo le he dicho que sí, y ahora me están diciendo que no voy a poder ir porque son ensayos privados o algo así. No puedo hacer. Sí. Pues si yo no lo la para tubo de Terzaghi. Este es el tubo de Terzaghi o cuchara bipartita que un momento, por favor. Y podemos observar el suelo acá una vez que se ha extraído la muestra de suelo. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de muestreo. Hay otros más que no son tan conocidos como este, que es a presión o muestreador a pistón. ¿Ya? Los dos más conocidos es tubo Shelby y tubo de la cuchara bipartita. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El tubo Shelby es de pared delgada. Vean que su pared es 1.63 milímetros o menos. La idea es que sea en el interior sea de 52 milímetros o más, ¿ya? Y la cuchara de Terzaghi es una cuchara que se parte en dos, bipartita. Tiene sus paredes gruesas, vean que es de 50 menos 35, de al menos 7 milímetros, 5 milímetros, es una pared gruesa, pero que se parte en dos, ¿ya?
Aquí lo que hay que aclarar es que el tubo Shelby es decir, primero la cuchara extrae muestras alteradas. La cuchara de Tersaghi o cuchara bipartita extrae muestras alteradas, ¿ya? Alteradas en el sentido de que para ingresar estas muestras de suelo dentro del tubo de Tersaghi, se deshace, pierde su estructura e ingresa a presión acá. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de la cuchara de Tersaghi. En cambio, el tubo Shelby extrae muestras inalteradas. Muestras inalteradas. Al ser un tubo de pared delgada, ¿ya? Un tubo de pared delgada, la muestra del suelo, sobre todo la de la arcilla, mantiene su estructura al interior, ¿ya? Mantiene su estructura tal como se presenta en el suelo, ¿ya? Por eso es que se dice que las muestras del tubo Shelby son inalteradas, sobre todo en el centro de esta muestra. Sobre todo en el centro de esta muestra, ¿ya? En la parte central de esta muestra, el suelo es tal cual está por debajo del terreno, porque la pared delgada no destruye. En cambio, la cuchara bipartita, que tiene una pared gruesa, ya una pared gruesa, es de menor diámetro, ya, es de menor diámetro, hace que la muestra que entre se deshaga y entre, por así decirlo, a la fuerza, y ciertamente no mantiene la estructura que tiene el suelo en el fondo. Y hay que aclarar que el tubo de Shelby se utiliza para suelos arcillosos, finos. En cambio, el tubo de Tersaghi puede ser para todos los otros tipos de suelos, limos, arenas, arcillas, ¿ya? Entonces, esta diferencia es crucial entender y conocer. El ensayo SPT es el ensayo más conocido de exploración de subsuelo, y este trata de, vamos a apoyarnos en una gráfica. Vamos a apoyarnos en una gráfica.
del SPT, ¿ya? Dice, el SPT tiene el siguiente procedimiento. Uno, perforar un orificio de 6 a 20 milímetros, de 60 a 200 milímetros, de 6 a 20 centímetros, hasta la profundidad del primer ensayo. Entonces, el paso número 1 es perforar un hueco hasta una primera profundidad y este hueco tenga un diámetro entre 6 a 20 centímetros. De 6 a 20 centímetros, el diámetro de ese hueco. Luego de eso, insertar el muestreador SPT, que es una cuchara bipartita, hasta en la perforación, y esta cuchara se halla conectada mediante barras a un martillo de 63.5 kilogramos. ¿Ya? Entonces, aquí está la cuchara bipartita. Está conectadas a través de unas barras a un martillo que pesa 63.5 kilogramos. Este martillo descansa sobre un yunque, que es una extensión de una barra para que se apoye ahí. ¿Listo? Este es el paso número 2. Hay que tomar en cuenta que la cuchara bipartita o tubo de Terzaghi tiene un diámetro exterior de 5 centímetros. Y una longitud de 76 centímetros. Vean que acá el muestreador o la cuchara de Terzaghi tiene 5 centímetros de diámetro y el hueco que se necesita, que se ha realizado en el paso número 1, es un hueco de un diámetro entre 6 a 20 centímetros, es decir, que el tubo de Terzaghi debe estar libre de fricción en el hueco, ¿ya? Libre de fricción. Paso número 3. El paso número 3 es elevar el martillo, que pesa 63.5 kilogramos, 76 centímetros, y dejarlo caer. El martillo puede ser elevado manualmente a través de una cuerda unida a un sistema de poleas o mediante un mecanismo automático. Por ello, este procedimiento, el muestrador es hincado en el fondo de la perforación. Levantando el martillo 76 centímetros y dejándolo caer, golpea el yunque y este yunque implícitamente golpea a las barras y las barras golpean al muestreador, haciendo que el muestreador ingrese dentro del suelo. Este es el mecanismo que se llama número de golpes del SPT. Número de golpes SPT. Boom, un golpe. Se levanta 76 centímetros, se lo deja caer, boom, segundo golpe. Y así sucesivamente. Repetir el procedimiento hasta que el martillo, hasta que la cuchara ingrese 45 centímetros. Se registra el número de golpes necesarios para ingresar intervalos de 15 centímetros. Si se requiere más de 50 golpes para penetrar cualquiera de los intervalos de 15 centímetros, o si luego de 10 golpes no se registra avance, entonces detener el ensayo y colocar rechazo. Haciendo alusión, el rechazo a que el número de golpes ha llegado a 50 golpes y no ha habido un avance significativo. ¿Ya? Entonces, cada 15 centímetros se registra el número de golpes SPT que ha sido necesario para que avance estos intervalos de 15 centímetros.
Determinar el número de golpes necesarios para ingresar los últimos 30 centímetros. No se toma en cuenta el número de golpes necesarios para ingresar los primeros 15 debido a que para este intervalo se puede encontrar aún en el fondo agujeros, aún en el fondo del agujero restos del proceso de perforación y suelo suelto proveniente del derrumbe de las paredes. Retirar la cuchara del agujero para luego remover y almacenar la muestra de suelo obtenida. Perforar nuevamente hasta alcanzar la profundidad del segundo ensayo y repetir el procedimiento. Entonces el ensayo SPT trata de ingresar, esta cuchara de Terzaghi con el procedimiento manual de elevar el martillo y dejarlo caer siempre a 76 centímetros, un martillo que pesa 63.5 kilogramos y se puede obtener este procedimiento. El resultado del SPT es un número de golpes SPT de campo, porque ese es en campo, que es la suma de los números de golpes que se cuentan en los últimos dos intervalos de 15 centímetros, que son los últimos 30 centímetros del SPT. Luego de esto se procede a sacar todo el sistema y se almacena la muestra de suelo que se ha ingresado en el suelo y esta se almacena para llevarla a laboratorio. ¿Qué se puede realizar en estas muestras, que son muestras alteradas en laboratorio? Se puede realizar granulometría, se puede realizar límites de consistencia, se puede realizar gravedad específica, se puede realizar contenido de humedad, hay uno más, hidrometría. Se pueden realizar 5 ensayos en esta muestra de suelo que está alterada. Alterada porque para ingresar dentro de la cuchara de Terzaghi, la muestra de suelo se deshace, pierde su estructura, se modifica la configuración original que tiene el suelo en la profundidad. Sin embargo, obtiene todas las muestras de suelo, se obtiene la cantidad de agua que está presente en el suelo, pero de forma alterada. Luego de retirar la cuchara y remover y almacenar la muestra de suelo obtenida para llevarla al laboratorio, el paso 7 es perforar nuevamente hasta alcanzar la profundidad del segundo ensayo y repetir el procedimiento. ¿Ya? Luego de realizar esto, se continúa perforando hasta una segunda profundidad y se repite el procedimiento. Se instala la cuchara de Terzaghi dentro del pozo de exploración, se conecta a un martillo de 63.5 kilogramos, luego se empieza a dar números de golpes hasta ingresar 3 intervalos de 15 centímetros, se registra el número de golpes SPT de esa profundidad como el número de golpes necesarios para que la cuchara bipartita ingrese los últimos 30 centímetros, se almacena esa muestra de suelo, se la saca del hueco, se almacena esa muestra de suelo para llevarla al laboratorio y poder realizar nuevamente estos ensayos. ¿Qué ensayos? Granulometría, límites de consistencia, gravedad específica, contenido de humedad e hidrometría. ¿Qué se puede obtener con estos resultados?
Bueno, aquí hay que recordar lo que se aprendió en mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2, con gravedad y límites, digo, con granometría y límites, se puede saber la clasificación en el sistema unificado de clasificación de suelos. Con gravedad específica y humedad y contenido de humedad se puede saber si el suelo está por debajo del nivel freático. Se puede deducir que el grado de saturación es al 100%, por lo tanto queda que el contenido de humedad es igual a la gravedad específica por el contenido de humedad. El índice de vacíos es gravedad específica por contenido de humedad, entonces con estos dos resultados se puede obtener esto. La hidrometría nos sirve para conocer el porcentaje de finos que se tiene en la parte de suelo. Y es un indicativo de qué porcentaje de arcillas está por encima o por debajo del porcentaje de limos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, ¿ya? Sí, nosotros al hacer este procedimiento SPT tenemos la certeza de que estamos en suelo arcilloso y este suelo arcilloso está por debajo del nivel freático, ¿ya? Porque la muestra de suelo sale completamente saturada. Se puede programar entre ensayos de SPT, sacar unas muestras de tubo Shelby, ¿ya? En medio de los ensayos SPT, al momento de ir perforando, ¿ya? Esto, los resultados del tubo Shelby pueden ser almacenados y llevados al laboratorio para poder realizar los siguientes ensayos, ¿ya? Estos son tubos Shelby. Con tubo Shelby la muestra se mantiene intacta en su interior y se puede sacar esta muestra de suelo para hacer los siguientes ensayos. A granulometría, límites de consistencia, gravedad específica, contenido de humedad, hidrometría y además ensayo de corte directo, algún ensayo de corte. Otro les voy a poner, puede ser triaxial, algo si es que la muestra del suelo todavía sigue manteniéndose intacta. Y lo segundo que se puede realizar, y más importante, es el ensayo de consolidación bidimensional. Recordemos, en capítulos anteriores hemos visto que se tiene que realizar ensayos de laboratorio sobre una muestra de arcilla para poder obtener los parámetros de índice vacíos, índice de compresión, índice de recompresión, OCR, el esfuerzo de preconsolidación y demás datos, y eso sale a partir de la extracción de muestras de suelo con el tubo de Shelby, que nos permite mantener la estructura del suelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, aquí quedaríamos. El día de mañana continuamos desde este punto. Estudien esta parte que es la corrección del número de golpes SPT y sus correlaciones con parámetros. ¿Listo? Gracias, hasta luego.